La novela breve e interesantísima El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde cuenta con varios personajes. En primer lugar, el Dr. Jekyll, pero luego hay otro científico amigo suyo y un abogado amigo de los anteriores, y un personaje extraño que introduce una cierta disonancia en el clima correcto, agradable, afable, culto, en el que se desarrolla los acontecimientos hasta que aparece Mr. Hyde. El principal protagonista es el Dr. Jekyll. El Dr. Jekyll es un científico, es una persona respetable, respetada, cuenta con un laboratorio en el que hace sus experimentos, trata con fórmulas químicas, medicamentos, etcétera, etcétera. Y en ese sentido la metáfora está hecha. El problema que se aborda en esta novela, el Dr. Jekyll lo aborda científicamente, según el método científico, de manera que la ciencia, que es ese modo de saber al que goza de gran prestigio entre nosotros, va a abordar en la persona, en la encarnación del Dr. Jekyll, un problema, una cuestión. Y vamos a ver cómo todo funciona bien, todo funciona correctamente, hasta que empiezan a ocurrir sucesos curiosos, extraños. Vamos a verlo. Bienvenidos a Tinta y Caos, un canal donde hablamos de literatura y de la vida, si es que al final no son lo mismo. Puesto que la ciencia tiene un papel importante, o el enfoque científico tiene un papel importante en esta novela, voy a recordar brevemente un par de aspectos relativos a la ciencia, su objeto y su método. Lo que constituye una ciencia, para empezar, es que delimita un determinado campo de estudio. Y eso es lo que le da su nombre, es decir, la biología es el estudio de los seres vivos, mientras que la ecología es el estudio de los ecosistemas, de los sistemas que se relacionan unos con otros, el cambio de la temperatura, el cambio del tipo de alimentación, por tanto, cada uno con sus respectivos métodos, porque evidentemente el método de la matemática, que es una ciencia, tiene poco que ver con el método de la biología, que es otra ciencia. Por tanto, tanto el objeto, el asunto, el campo sobre el que estudia una ciencia como el método están relacionados y están muy bien definidos. Y me parece interesante señalar un aspecto. Cuando cojamos una cosa, pongamos un perro, cuando lo estudia el biólogo, se fija en determinados aspectos, digamos que enfoca en cuestiones o aspectos, dimensiones reales del perro. Pero cuando ese mismo perro es enfocado por el físico, se enfoca también en cualidades y aspectos, dimensiones que son reales en el perro, digamos el peso. Desde esta perspectiva, cada una de las ciencias está fijándose en algo, iluminando algo, pero al mismo tiempo, precisamente como ocurre siempre que iluminamos un cuerpo opaco, queda oculto otro aspecto. Así, por ejemplo, en este ejemplo que estamos manejando, un físico o una persona que, conociendo las leyes de la física, de la atracción de los cuerpos, etc., quiere construir un ascensor, pues lo que le interesa en el perro es el peso. Todo lo demás es irrelevante, queda en la oscuridad, queda oculto para ese saber perfectamente científico, serio, riguroso, pero queda oculto. Oculto en inglés se dice hide, y junto al personaje central del Dr. Jekyll, que representa el enfoque científico, que genera, como acabamos de ver, un campo, un ámbito de oscuridad, hay otro personaje muy importante que aparece en el título, que es Mr. Hyde. Hace referencia precisamente a aquello que la ciencia no ve, aquello que para la ciencia queda oculto, pero precisamente porque ilumina otro aspecto. No es una simple coincidencia fonética, es
quizá lo esencial de esta novela. El resto de personajes son usados para dar distintas perspectivas, para mantener la trama, la tensión propia de una novela gótica. Y puesto que ha quedado claro que la ciencia ilumina algo y deja en la oscuridad algo, la pregunta que nos ocupa, la pregunta que nos asalta es la siguiente: ¿puede la ciencia iluminar, constituir en objeto de estudio la naturaleza humana? ¿Podemos saber científicamente algo sobre el bien y el mal? La novela de Stevenson se publica en 1886. 7 años antes, Wundt abre en Leipzig el primer laboratorio experimental para estudiar la conducta humana. Serán los primeros pasos de lo que constituirá la psicología moderna. En esta época hay un optimismo científico muy grande. Se piensa que la ciencia avanza, y es verdad que hay grandes avances en el campo científico, y que es cuestión de tiempo que consigamos dar con un enfoque científico, riguroso, serio, sobre el corazón humano, sobre la naturaleza humana, sobre los aspectos que nos preocupan como hombres. Digamos, por hacer referencia a una representación conocida, sabemos que cuando tenemos que decidir sobre algo importante, parece que tenemos un angelito y un diablo, cada uno en un oído, sugiriéndonos distintas acciones. Este es el problema de la libertad, este es el problema de la constitución de uno mismo, este es el problema del corazón humano. ¿Esto se puede abordar científicamente o es una mera metáfora, es un mero cuento para niños, corresponde a una etapa infantil en la evolución de la humanidad y ahora procede un enfoque riguroso científico? Este enfoque que, como se ve con el ejemplo de Wundt y tantos otros, se está llevando a cabo en la sociedad en ese momento, en la novela viene encarnado por el Dr. Jekyll. Dr. Jekyll, mediante lo que él denomina medicina trascendental, va a intentar separar los dos aspectos que él detecta que forman parte del corazón humano, no solo del suyo, sino de todos, esa tendencia al bien y esa tendencia al mal. Si lograra separar esos dos aspectos y si lograra hacer que cada uno de ellos tomara cuerpo distinto, lógicamente ese optimismo supone que el bien triunfaría. Y entonces seríamos perfectamente buenos, porque la ciencia consigue comprender, conocer y dominar el mal. Este es el intento del Dr. Jekyll, este es el intento de la ciencia moderna al que alude la obra. El optimismo choca con la realidad y choca también con la naturaleza de la ciencia. La ciencia no es ni buena ni mala, la ciencia es neutra. La ciencia maneja la energía atómica, pero con eso se puede destruir ciudades o se puede iluminar ciudades. La ciencia está desvinculada del ámbito moral. ¿Por qué? Porque la ciencia proporciona herramientas, instrumentos, dicho en términos clásicos. La ciencia trata sobre medios. Y lo que a nosotros nos preocupa es el ámbito de los fines. ¿Qué tengo que hacer yo con mi vida? ¿Tiene sentido mi vida? ¿Esta acción es buena y me planifica o es mala y me destruye? Intentar abordar la cuestión de los fines desde un instrumento que es la ciencia, que es muy competente para abordar los medios, está abocado al fracaso. Lo que ocurre con el Dr. Jekyll es que independiza a Mr. Hyde, es decir, esta dimensión oculta de nuestra personalidad, y en vez de dominarla y civilizarla, digamos, es dominado y se convierte en una situación monstruosa. Jekyll fracasa no porque la ciencia no funcione, sino porque aplica un método a un objeto que no le es adecuado.
Es como si quien construye un ascensor y está perfectamente capacitado para distinguir el peso de un saco de piedras, un perro o una persona, pretendiera con ese método distinguir en qué consiste una persona de en qué consiste un perro. No vería ninguna diferencia. El método no es adecuado. Y lo mismo ocurre con el Dr. Jekyll, lo mismo ocurre siempre que la ciencia intenta abordar con ese método, con el método científico, con cualquiera de los métodos de la ciencia, algo que no le compete, algo que está más allá. Y está más allá porque está en el ámbito de los fines. La consecuencia es un resultado deforme, es Mr. Hyde. A partir de aquí suelen obtenerse dos conclusiones falsas. Primero, la ciencia es incompetente y peligrosa. Que es peligrosa se muestra con la bomba atómica, los desastres medioambientales, el peligro de experimentación genética, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la ciencia tiene parte positiva, pero al final acaba liberando ese monstruo que en la novela es Mr. Hyde. Es decir, lo que estaba oculto se remueve y salen cosas que no son nada buenas, con lo cual la ciencia es un desastre. Segunda conclusión falsa, la ciencia sí que es seria, sí que es sólida frente a la primera conclusión falsa. Lo que no es serio es lo del angelito y el demonio. Lo que no es serio es todo el mundo interior, lo que no es serio es la ética, la cuestión de la felicidad. Eso es un campo de opinión, no de conocimiento serio como la ciencia, sino que cada uno opina su cosa y se organiza la vida a su manera y todo vale y cada uno tiene su opinión. Repito que son conclusiones falsas, pero no totalmente falsas. Ambas aciertan en lo que afirman. La ciencia es sólida, es seria y el ámbito moral es un ámbito muy importante y del que podemos saber y mucho, no es un campo de opinión. Y se equivocan en lo que niegan. Para empezar, la ciencia es sólida, pero tiene sus limitaciones, lo que hemos visto antes. A quien enfoca la cuestión del peso, con ese método construye ascensores, elevadores, calcula el peso, la resistencia de un edificio, de un puente, etc. Y eso está ahí, es una evidencia, no se puede negar. Pero no se le puede pedir que distinga entre un perro y un saco de piedras. Es decir, la ciencia funciona sabiéndola manejar, es decir, pidiéndole lo que puede dar. La ciencia produce monstruos, deformaciones, cuando se pretende conseguir un resultado que ese método no puede alcanzar. Por otra parte, la ciencia es un saber, hay que subrayarlo, sobre medios, instrumentos, herramientas. No se le puede pedir nada sobre los fines. Eso es otro campo. Y por tanto, precisamente por eso, la ciencia, muy rigurosa, muy competente, con grandes resultados, no es el único modo de saber, no es el único modo de conocimiento. Hay otros modos de saber que se adecúan a otro tipo de objetos. La segunda cuestión, la cuestión del ámbito moral, la cuestión de si podemos construir rigurosamente en nuestra vida, si podemos saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y que eso no es cuestión de opiniones, sino que hay un saber riguroso, queda demostrado negativamente, pero demostrado cuando tenemos experiencia de algunas vidas que han sido un desastre, algunas vidas que son un fracaso. Por tanto, en sentido contrario, si hubiesen decidido otras cosas, estarían mejor. Por tanto, se trata de averiguar qué nos mejora y hacerlo. Y este es un saber posible. Si la ciencia nos proporciona medios, pero no dice nada sobre su uso, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que se usa para el bien? Si todos experimentamos la necesidad de conocernos y mejorarnos, ¿sería posible hacerlo con un método científico parecido al que emplea el Dr. Jekyll?
¿O por el contrario habría que buscar un enfoque distinto? Piénsalo y si te apetece, déjalo en los comentarios. Por nuestra parte, en los vídeos de este canal seguiremos investigando en esta línea. Gracias por pasar por aquí. Nos vemos en otros vídeos.